Bueno, ahora sí, buenos días. Vamos a revisar, no tenemos a nadie más en espera, pero entonces dejé ingresar a unos estudiantes que no se parecían bien el nombre. Entonces revisemos a ver quién hace falta. Por ejemplo, Castedo, no aparece en la lista de los conectados. Ladino, tampoco. Moreno, tampoco está. Parrado. Parrado, tampoco. Salinas. Salinas ya cambió el nombre. Sí, sí, sí. Bueno, acaba de ingresar Juan Daniel Moreno. Esperemos que estos estudiantes, Castedo, Ladino, Parrado, Rincón, ingresen, y Trujillo, ¿no? Ingresen en los próximos minutos. Aunque revisamos. Dice que Castedo, David, aquí la coordinadora creo que tenía excusa. Y no más. O sea que no han enviado excusa de quién, de Ladino, ni Parrado, ni Trujillo. Entonces esperemos que estos niños se conecten en el transcurso de la clase. Bueno. Entonces, bueno, en la medida que se vaya conectando, le voy a ir quitando la falla. Entonces, bueno, ayer estuve enviando unos informes de lo que han enviado ustedes, la guía 1, la guía 2 y lo de la evaluación. Entonces, ese reporte, siempre se lo he dicho, si hay algo mal ahí, que yo me haya equivocado, no se preocupen que yo lo voy a corregir, ¿sí? No lo voy a corregir ahorita en clase porque en clase no voy a hacer eso porque solamente, no, sí, o sea, eso me toma tiempo, me toca ir a buscar en el correo, ¿sí? Mirar qué fue lo que solucionó, de pronto sí, y bueno, me toca ir a buscar el correo y colocarle las notas, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿sí? Si de pronto no es error, sino de pronto usted no ha presentado la guía o alguna de las dos guías o la evaluación y la va a presentar, hágale. ¿Cuál era la evaluación? Entonces, yo les explico cuál era la evaluación. Ustedes van a su qué, van y buscan los videos de séptimo, ¿cierto? En el canal de YouTube de CCAB Audiovisual, ¿sí recuerdan? Y, bueno, listo, por eso, entonces eso. O sea, exactamente, como es cada caso es particular, que en el WhatsApp, que en esto, que yo lo envié tal día, que no, que yo no lo he hecho. Entonces, yo con mucho gusto los atiendo por WhatsApp. Obviamente, ahorita tengo varios, me demoro en contestarle a cada uno porque estoy atendiendo uno por uno, ¿no? Bueno, entonces, esa evaluación se dio en el día, en la semana, esto es la semana 6 5 en la semana 4 del 27 al 31 de julio. Entonces van a buscar 2020-07. Vean, aquí en el 30 en el 30 lo explicamos, vean. Y de verificación, que es las orientaciones que yo les voy a dar para que la realicen. ¿Listo? Entonces, por aquí adelante, miren,
Aquí adelante les dije lo de la evaluación y les mostré que tenían que hacer esto, que tenían que contestar la respuesta ahí. Ahí me dijeron, profe, eso ahí dices esto. Entonces yo le cambié, pero era el séptimo, pero la evaluación es de séptimo. Entonces les puse ahí ese punto, ¿listo? Entonces, bueno, les voy a enviar el enlace, pues, por si alguien no lo ha hecho, ¿listo? Entonces, la tienen que enviar al que, miran el video, lo detienen en el lugar que necesiten, ¿cierto? Y aquí les digo clarito que lo tienen que enviar al que, al correo, ¿listo? Entonces, si no lo han hecho, espero que me la envíen, ¿listo? Bueno, vamos entonces a revisar los micrófonos y las cámaras, ¿listo? Acaba de ingresar Santiago Ladino. Le quitamos la falla a Ladino. Vamos a revisar cámaras, entonces encendemos las cámaras y ya probamos micrófonos. Entonces, ¿cómo vamos a probar los micrófonos? Vamos a saludar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, me alegra mucho saludarlos. Juan Pablo Hernández está en educación física. Bueno. Lo miré bailando. Bueno, entonces sigamos. Esta semana, pues ustedes sí alcanzamos a tener la semana pasada una clase, porque el viernes de la semana pasada fue 7 de agosto y era festivo, no hubo clase para 7-2. Entonces, en cambio 7-1 sí alcanzamos a tener clase la semana pasada de repaso y profundización. Esta semana es de retroalimentación, entonces, en cambio con 7-2 mañana me toca hacer un repaso y una profundización y una retroalimentación a la vez. Con ustedes, pues entonces ya pueden hacer solamente la retroalimentación. Entonces, ¿qué es la retroalimentación? ¿Alguien sabe qué es retroalimentación? En sus propias ¿Y ver palabras, todo lo que vimos anteriormente? repasar lo que vimos anteriormente. Pero entonces sería el repaso del repaso o cómo sería. El repaso de lo que repasamos anteriormente. Por eso entonces sería el repaso, ¿no? Porque estaríamos volviendo a ver. Entonces, bueno, les voy a explicar qué es la retroalimentación. Entonces, miren lo que dice acá, dice aquí, el feedback, la retroalimentación, o sea, estamos hablando que el feedback es la misma retroalimentación, o sea, en inglés la conocen como el feedback. Bueno, entonces ya sabemos qué es el feedback para que se ubiquen aquí. Quería explicar que el feedback, en la retroalimentación en inglés es feedback. Entonces, el proceso que nosotros hacemos aquí con ustedes, hablo el colegio, los profesores, todos en general, es el siguiente. Se hace un proceso de asignación, ¿sí? O sea, hay muchos procesos, pero igualmente... sí, ya pueden apagar la cámara, ¿listo? Si ya no, si los que quieran apagar la cámara y no les gusta tener su cámara encendida, la puedan apagar. Bueno, entonces, la asignación. ¿Cuál es la asignación, niños? Se le asignan unos recursos o una tarea. Si es recursos, es una guía de conocimiento, ¿cierto? Si es una tarea, es una guía de ¿qué? De verificación, ¿listo? Entonces los docentes siempre le asignamos unos recursos o una tarea. En este caso, una tarea también puede ser la evaluación del primer corte, puede ser la guía de verificación número 1, puede ser la guía de verificación número 2. O sea, se le han asignado 3 cosas. Yo les he asignado 3 cosas, ¿no? Tres tareas, ¿no? Pues tareas porque tienen que cumplirla, ¿no? Tienen que presentarla. Bueno, tarea se entiende como algo que usted debe hacer, ¿no? Acaba de llegar Trujillo. Le quito la falla a Trujillo. Bueno. Entonces, listo. Eso se llama asignación. O sea, se le entrega al estudiante. Entonces, se les entrega una guía de conocimiento para que la estudien.
se les entrega una guía de verificación para que la solucionen, se les presenta una evaluación para que la contesten, ¿cierto? Entonces, eso es asignar, ¿no? Después de asignar, el proceso de evaluación es, la evaluación es calificar y obtener unos resultados. Entonces, después de que yo les asigné esas guías y esa evaluación, yo hice ¿qué? Una evaluación. Es que evaluación no es solamente sacar lo que ustedes conocen como comúnmente una evaluación, es sacar una hojita, pongan su nombre y primer punto, escriban. No, eso no es solamente una evaluación. Por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto puede ir a hacerle una evaluación a un edificio. El edificio no va a ir a sacar una hoja, ¿cierto? Ni va a contestar una evaluación. No, hacer una evaluación es hacer un control, ¿cierto? O sea, una revisión, ¿sí? Para obtener un resultado. Entonces, por medio de la evaluación, o sea, el término evaluación quiere decir que yo reviso todas esas guías de conocimiento y esas guías de verificación y esa evaluación y las califico para obtener un resultado. Eso ya pasó porque ustedes ya miraron que ya envié un reporte, ¿no? Ahora, ¿qué viene después de la asignación y la evaluación? Viene la retroalimentación. O sea que la retroalimentación, ¿sí? Se hace una explicación, pero basada en ¿qué? En los resultados. ¿Cuáles resultados? Pues los resultados que se obtuvieron al calificar las guías y las evaluaciones. O sea que, ¿qué quiero hacer hoy yo? ¿O qué se va a hacer en la clase? Es pasar por las guías, ¿sí? Y yo decirles a ustedes, miren, qué debilidades, qué fortalezas y qué debilidades tuvieron en general, ¿no? Lo que yo miré cuando estuve calificando. Entonces, si toca hacer como voy a explicar las debilidades y fortalezas, pues si entre las debilidades veo que hay que explicar algo de nuevo, porque todavía siguen sin comprender, pues lo haré, ¿sí? Entonces, de eso se trata una retroalimentación. Sí, puede que sea necesario hacer un repaso, pero porque se detectó una debilidad, ¿no? Algo que no entendieron en general. Pero pues también les voy a decir en qué le fue bien, en qué nos equivocaron para nada, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta de lo que es la retroalimentación? ¿O entendieron? Prueba de micrófono, sí o no. ¿Entendieron? Sí, señor. Señor. Listo, gracias. Sí, señor. Sí, Gracias. señor. Listo, gracias por prender el micrófono y decir sí o no. Aquí rapidito también, para decirles de qué trata Señor. la retroalimentación. Gracias. Entonces, la retroalimentación, ¿qué debe saber de la retroalimentación? Entonces, la retroalimentación no es que yo venga a decirles, por ejemplo, ¿no? Ustedes no saben, vea, cómo no van a poder hacer este ejercicio. No, tampoco la idea es regañarlos o decirles cómo se van a equivocar. No, no es un regaño, ¿cierto? No es ni advertencia, es información sobre los efectos, ¿cierto? Entonces hay que informar en qué le fue bien, en qué le fue mal, por qué. Vea, eso no se hace así, se hace así. ¿Sí? Es verlo de otra manera, ¿no? El error es aprendizaje. Entonces, para nosotros los docentes, el que usted se equivoque, pues por lo menos para mí yo no le veo nada malo de que usted se equivoque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el error es una oportunidad para qué, miren, para aprender, porque el error es aprendizaje. O sea, usted comete un error y se aprende de ellos, ¿cierto? O sea, usted aprende así como lo que le pasó a Tomás Alva Edison, el que creó el bombillo, ¿sí fue él? Entonces, a él le preguntaron, ¿no? En una entrevista creo que le preguntaron, ¿no? Y le dijeron, señor, usted se equivocó 1000 veces, ¿cierto? Eh, haciendo el bombillo, ¿no? Y dijo, no, yo no me equivoqué 1000 veces, ¿cierto? Yo encontré 1000 maneras de cómo no hacer un bombillo, ¿cierto? Entonces le ve el lado positivo al error, ¿no? Porque aprendió de los errores. Si él no hubiera aprendido cómo no hacer, cómo no hacer un bombillo, ¿cierto? O sea, se equivocó y volvió a cometer el error, no aprendió de ese error, ¿no? Entonces,
el error es aprendizaje, porque usted a partir del error, si aprende del error, no lo vuelve a cometer, ¿no? Se necesita sentir un aula, el aula como un lugar seguro. Un lugar seguro donde no les dé miedo, no les dé pena preguntar, participar, etcétera, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Seguimos, ¿entendieron bien? ¿Entendieron lo que es retroalimentación hasta ahí? Sí, señor. Señor. Listo. El feedback es bidireccional. Bidireccional quiere decir que tiene dos direcciones. O sea, que la retroalimentación no la voy a hacer solamente yo, porque, digamos, sí, o sea, yo voy a hacer unas explicaciones, unos errores que hubieron, que observé, ¿cierto? Que presentaron los estudiantes en general, o las fortalezas, ¿cierto? Pero la participación también puede ser de estudiante a docente. Ustedes también pueden decidir hacer una intervención, aportar una idea, aportar una sugerencia. Entonces, y bueno, más que cuando aportan ideas, soluciones o respuestas, los estudiantes, a veces ustedes no sé si han notado que a veces ustedes se les queda memorizado lo que un compañero suyo dijo. Entonces, él le explicó de otra manera y le gustó, y de esa manera se la aprendió. Entonces, a veces ustedes también, a veces ustedes aportar algo, ¿sí? En clase, a veces le enseña, bueno, a veces bueno, venga y utilizo la palabra que aquí puede decir. El alumnado también tiene algo que enseñarnos, no solamente a mí, ¿cierto? Sino a sus compañeros también. O sea, a la hora de usted aportar, puede estarle enseñando a uno de sus compañeros, ¿cierto? Bueno, entre otras cosas que lo que debas saber de retroalimentación, hay muchas cosas, pero lo importante es lo del error y participar, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, en la primera guía de conocimiento, pues se le explicó lo de medidas y cálculos con escala, ¿cierto? Entonces, mira, por acá revisamos lo de la lectura, porque las ollas son redondas la semana pasada. Hablamos de este punto, ¿cierto? El doble del perímetro. Hablamos de lo de la maqueta de la casa, ¿cierto? Y de la maqueta, no, perdón, la maqueta no, el plano de la casa. Empezamos a ver la diferencia entre los mapas, planos y maquetas. Mapa de Colombia, plano de un centro comercial, maqueta de un monumento. Y empezamos a ver las escalas. Entonces yo les dije aquí, el profesor Armando tiene 170 centímetros de estatura, real, ¿no? O sea, si toman un metro, ¿cierto? Real, y me toman mi estatura real, 170 centímetros. Ah, pero si me toman una foto, ¿cierto? Y le toman la medida a la altura que aparece en la imagen de la foto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no mide 170, mide 17 centímetros. Ah, bueno, entonces, a partir de ese ejemplo sencillito, les expliqué lo que era la escala, ¿no? Entonces, les expliqué que la escala hacía una relación, ¿sí? Entre la medida de la representación, en este caso, la foto, ¿no? O sea, la medida que yo tenga en la foto, mi estatura en la foto. Ese número siempre se coloca arriba. ¿Listo? Ese número siempre se coloca arriba. Y abajo se coloca la medida real, porque se relaciona la medida del dibujo y la medida real, o la medida de la representación y la medida real, ¿no? Por eso, en la parte de arriba se coloca 17 centímetros y en la parte de abajo se coloca 170 centímetros. ¿Listo? Que si se pueden simplificar y en la mejor manera de tratarlo de simplificar, excelente, es mejor que lo simplifiquen. ¿Para qué? Para que quede de la mejor manera. Ojalá con un 1 arriba, ojalá, ¿no? No, a veces se puede, a veces no se puede. Ya, sí hay una manera, pero pues igualmente yo les califico hasta que simplifiquen, ¿listo? Bueno, entonces pasamos a este ejemplo.
les expliqué el ejemplo de la distancia entre Río Negro y en línea recta, es de 24 kilómetros aproximadamente. Si está cerca, si están a 4 centímetros en el mapa, ¿cuál será la escala? Yo les expliqué en ese momento, buscamos en internet una imagen de Medellín y Río Negro y miramos que no era línea recta, era línea curva, pero acá dice la distancia real en línea recta. Entonces Google Maps no nos bota a nosotros distancias en línea recta, nos bota distancias reales teniendo en cuenta las curvas de las carreteras, ¿no? Curvas y rectas. Entonces, tiene en cuenta todo el camino, ¿no? Bueno, entonces, en este ejercicio determinamos que tocaba colocar arriba el 4. ¿Por qué? Porque 4 es la medida en el mapa, ¿no? Y el 24 abajo, ¿no? Se convirtió el 24 en centímetros, ¿sí? Para poder manejar centímetros arriba y centímetros abajo. Y simplificarse, lo que siempre les digo, simplificar, ¿no? Bueno. Entonces, mire, hasta ahí llegamos con 7.1 la semana pasada. O sea, apenas para empezar con con la guía de verificación. Porque en la guía de verificación le decían a ustedes, ¿cierto? Le decían acá relacionar cada escala gráfica con cada una de las escalas numéricas. Entonces, miremos un ejemplo de la escala numérica. Entonces, el ejemplo de la escala numérica es esto. Esto es una escala numérica, ¿cierto? En la escala numérica se supone que siempre esta escala uno la coloca encima de un mapa, ¿cierto? Escala ¿qué? Gráfica, perdón. Escala gráfica. Siempre uno la coloca en un mapa, pero vuelvo y les digo, o sea, igualmente creo que Google Maps todavía la maneja. A Google Maps. Creo que todavía la manejan. A ver si la podemos mirar. Siempre la dejan en una esquinita. No, es que no, ya los programas. Ah, sí, miren acá. ¿Ya la observaron dónde está la escala gráfica? ¿Alguien la observó ya? Sí, no, señor. Bueno, entonces la voy a señalar. Vean la escala gráfica acá abajo. ¿Ya la observaron? Ah, sí, sí. Ya la pongo más gruesita. Aún así, vea el Google Maps que maneja todo pues con programas, ¿cierto? Aún así nos está diciendo que, por ejemplo, voy a mirar, vamos a ver si me sale el ejemplo acá. Voy a copiarme esa medida. Dice que en esa medida hay 2.000 kilómetros. Entonces, si yo quiero saber cuánto hay de Mauritania a Níger, vea, hay más o menos 2.000 kilómetros, mira. ¿Cuánto hay de Polonia? Venga, a ver cuál me sirve acá. Francia. ¿Cuánto hay de Francia a Rumania en línea recta? Hay 2.000 kilómetros. ¿Cuánto hay de Argelia a Libia en línea recta? Hay 2.000 kilómetros. No sé cuánto hay que también se puede así. Perú a Brasil. De Perú a Brasil, bueno, habrían como más de 2.000. Yo creería que había más de 2.000, ¿no? O casi, no, casi 2.000. Entonces, sí, mira, o sea, para eso nos sirve la escala. Para eso nos sirve la escala, que la escala gráfica, ¿no? Y si nos seguimos moviendo por acá, pues si queremos seguir mirando a ver Afganistán, no sé, Irak, Afganistán, más o menos también 2.000. Lo que pasa es que no lo quiero mover así porque así le puedo modificar lo largo. Entonces, no lo quiero mover así porque se daña, ¿sí? Porque la idea es mantener esta medida, ¿sí? Mira, mantener la medida de acá abajo para poder tomar mediciones aquí arriba en el mapa. Pero entonces eso lo hacían con un, ¿qué? Con un, ¿cómo se llama el aparatico? A ver si se acuerdan. El que trae las dos. Compás. Exacto, entonces ellos tomaban esa medida de allá abajo con el compás y empezaban a hacer mediciones. ¿Cuántos kilómetros hay? Bueno, entonces,
De eso se trata esta gráfica, esa escala gráfica que le dan a uno ahí. Entonces, le dan a uno esa escala gráfica a uno para que ustedes la utilicen y puedan mirar cuánto hay entre los lugares que necesite viajar, ¿no? Porque pues uno mira para eso el mapa, ¿no? Para saber cuántos kilómetros tiene. Pero entonces la regla de esa escala gráfica siempre es que desde aquí hasta acá, siempre, digamos, toman una unidad básica, ¿sí? Entonces una medida fija. Entonces siempre de aquí a acá debe medir 1. En este caso, si es un mapa, entonces va a medir siempre 1 centímetro, ¿sí? O sea que nos van a decir que un centímetro del mapa equivale a 6 kilómetros. O si se ponen a hacerlo 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A ver. Se ponen a tomar todo eso como 24 kilómetros, ¿cierto? O sea, dicen, entre todo esto, habrían 24 kilómetros, ¿no? Bueno, entonces, para que no se enreden siempre, porque esa escala está como mal dibujada. Entonces, desde acá hasta acá, tomen siempre la primera medida, ¿cierto? Desde aquí hasta acá, y eso equivale a 1 centímetro con 6 kilómetros, ¿no? Pues mire, igualmente en el mapa, en el planteamiento le dicen, en el mapa de Medellín a Río Negro se tiene que 4 centímetros en el mapa corresponden a 24 kilómetros en la realidad, ¿no? Listo. Eso le da para ustedes entender de que 1 a 1 centímetro, 2.6 kilómetros. Recuerden que eso es lo mismo. Espere que oprimí aquí el botón, la tecla inicio. Esto también lo pueden escribir como si fuera una fracción. Que hay algunos estudiantes que no han entendido eso. O sea, esto lo pueden escribir como 1 centímetro sobre 6 kilómetros, que es como lo estamos haciendo en el ejemplo de acá arriba. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, no tiene 1 centímetro, sino 3? Si tuviera acá 3 centímetros arriba, Sí, ¿qué pasa? no pasa nada. Igualmente tendrá que simplificar el de arriba con el de abajo. Pero entonces se recomienda que configuren las unidades en las mismas. Pero por ejemplo, si ustedes quieren simplificar ahí, ustedes podrían simplificar 3 y 6 se puede simplificar por 3, ¿no? Entonces daría 1 sobre 2, ¿no? Porque como le sacamos tercera, entonces tercera, 3 por 1 le daría 3 y 3 por 2 le daría 6. O sea, dividimos arriba y abajo por 6, por 3. La idea de eso es que aprendan a ubicar los valores, ¿no? Porque miren, si le dicen a ustedes que 4 centímetros es en el del mapa, entonces 4 centímetros va arriba. ¿Sí? Y si le dicen que 24 kilómetros es lo real, pues 24 abajo. Eso es lo esencial. Y pues aquí en la escala pues les toca que, si no le dan esa información escrita, ¿cierto? Porque es que aquí no les estoy dando la información escrita. Entonces, ¿qué les toca trabajar? Les toca trabajar diciendo que en 1 centímetro hay 6 kilómetros. Entonces, aquí, esto también equivale a 1 centímetro, ¿cierto? O sea, desde aquí hasta aquí equivale a 1 centímetro. Desde aquí equivale a 1 centímetro. 1 centímetro y 1 centímetro, ¿cierto? Entonces, como ahí arriba equivale a 1 centímetro, entonces ya les toca revisar dice, ese centímetro equivale a 12, pero ¿a 12 qué? A 12 metros. Pero entonces como dice que va 1 centímetro arriba, ¿cierto?
diría que va 1 centímetro arriba y 12 metros abajo. Pero es que realmente usted no puede dejar centímetros arriba y metros abajo. Tiene que dejarlos de la misma unidad. Entonces, se recomienda dejarlos ambos en centímetros. O sea que le toca transformar el 12 metros a centímetros. Entonces, transformándolo, ¿cuántos centímetros es? Y cuando encuentren este resultado, o sea, cuando conviertan este 12 metros a centímetros, les va a quedar ahí bien. ¿Cuál fue el error que miren en ese ejercicio? Los estudiantes no convertían esta unidad. O sea, se les olvidaba convertir los 12 centímetros a centímetros. Cuando lo ideal es que, digamos, para poder encontrar la respuesta, ¿cierto? Bueno, entonces estos 12 metros se pueden transformar a centímetros. Y entonces algunos estudiantes no lo transformaron a centímetros. Entonces empezaron a confundir, ¿no? Pues otro error que se pudo haber cometido, pues es simplemente porque no se acordaban como que, o sea, el error, pues, el otro error que yo observé fue que no sabían convertir todo, o sea, ya se miró el tema, pero se les olvidó convertir de metros a centímetros. Entonces, bueno, aquí está kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Entonces, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. ¿Cierto? Entonces se les olvidó cómo cambiar 12 metros a centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me dice qué tengo que hacer para transformar? Multiplicar 12. 12 por cuánto? 2 por 10, perdón, por 10. Por cada casilla equivaldría a 10, ¿no? Por 10 y por 10. O puede multiplicar directamente por 100. 100. No porque sería, o sea, si yo una calculadora, uy, ¿cuánto nos queda? Nos queda un minutico. Entonces, niños, recuerden que si un número, vamos a pensar en un número, 5. Si yo a un número lo multiplico por 10 y lo vuelvo a multiplicar por 10, o sea, básicamente ese número, en otras palabras, era el 5 inicialmente. Al 5 lo multipliqué 2 veces por 10 y nos dio 500. O sea que es lo mismo multiplicar el 5 por 100, ¿cierto? Porque cuando yo multiplique 5, si yo multiplico 5 por 100, nos daría también 500, ¿cierto? Entonces, en vez de yo hacer 2 multiplicaciones, voy a hacer una multiplicación de una vez por 100. Profe, pero yo lo sé hacer por 10 y después por 10. Pues síganlo haciendo así, ¿no? Sino que les estoy diciendo que es una manera rápida, ¿no? Bueno, ya se acercó la pausa activa, niños. Entonces, salen a descansar un ratico. Ah, no, es descanso, ¿no? Descanso. Sí, profe, descanso. Salen a su descanso. Salen a su descanso. ¿Qué les puedo decir? Que descansen. Chao.